Bien, estamos grabando nuestra segunda clase de lo oculto y lo visible en la Torá. Vamos a comenzar con la palabra bará. ¿Sí? La semana pasada vimos Bereishit, la primera palabra de la Torá, que es en el principio, o puede ser un montón de cosas más. Ahora vamos a ver la segunda palabra de la Torá, que es bará. Y la tradición judía entiende que la palabra bará es crear, de itbará, ¿sí? De crear. Entonces sería en el principio o al comienzo del crear, o vio un principio o un montón de opciones que vimos la semana pasada, creó Dios a los cielos y la tierra. Eben Ezra, comentarista sefaradí medieval, es un genio. Para mí tiene los mejores comentarios, no solamente porque es sefaradí, sino porque realmente tenía una visión muy diferente al resto, porque además de ser un intelectual, era cabalista y sabía hablar diferentes idiomas. Eben Ezra dice, significa crear, bará, significa crear algo de la nada. Y así también es quien crea las tinieblas y su opuesto, la luz. O sea, lo que está diciendo Eben Ezra es, la palabra bará significa crear algo de la nada y al mismo tiempo crear opuestos. ¿Sí? Ahora aquí está la gramática precisa de la palabra bará. ¿Qué dice la gramática precisa de la palabra bará? Él usa un versículo del libro de Ezequiel, de Yehezkel, donde habla sobre poner un muro, donde poner una frontera, dividir algo. ¿Sí? Entonces él que también dice bará, usa la misma palabra. Y dice acá, lo que significa la palabra bará es cortar, colocar una frontera, dividir. ¿Sí? Y esto dice, y los iluminados lo entenderán. Como, y aquel que entiende de Torah va a entender lo que estoy diciendo, dice Eben Ezra. Ahora, yo supongo que ustedes entienden de Torah, entonces puedo traer este versículo de acá. Lo que está diciendo Eben Ezra es que la palabra bará no es crear, sino que es crear a partir de la nada y encima crear opuestos. Pero no solamente eso, sino que además la palabra bará, cuando uno tiene opuestos, ¿qué significa? Que hay una barrera que divide entre un lado y el otro. Entonces lo que dice Eben Ezra es, además de eso, la palabra bará significa poner una barrera. Entonces la tradición judía diría que la primera palabra que aparece, la segunda palabra de la Torá es Bereshit bara Elohim. En el principio separó Dios o puso una barrera a Dios entre los cielos y la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los cielos y la tierra son opuestos para Eben Ezra. ¿Sí? Lo mundano y lo terrenal no tienen que ver con lo espiritual, según él. Y de hecho hay algo muy interesante que dice Eben Ezra que después Levinas, Emanuel Levinas, ¿sí? 1000 años después va a profundizar, y es que Eben Ezra dice, no existe el concepto de vida espiritual. Y Levinas va a agarrar ese concepto y lo va a desarrollar mucho más. La pregunta es, ¿por qué creen ustedes que no existe el concepto de vida espiritual? ¿Por qué no Porque, puede? ¿qué tal? Porque precisamente el concepto de vida espiritual es básicamente mezclar dos cosas que no han sido creadas para ser mezcladas, como por ejemplo la vida terrenal con la vida espiritual. Esos son dos paralelismos totalmente diferentes. Por ende, no creo que haya una posibilidad de que sea una vida espiritual como está diciendo. Me parece que es realmente lógico, inclusive, desde el punto de vista de Levinas y de este rap. Me parece que es muy, muy lógico. No, estamos mezclando dos cosas que no tienen que ver. O sea, Bueno, mira, en realidad está cerca casi, no sé si alguien quiere decir algo antes de que comente yo. ¿Cuál es? ¿Por qué no puede Ori, existir? Sí, ¿por qué no? el- Pregunto de nuevo para que lo vayan pensando mientras Osvaldo habla. ¿Por qué no puede existir el concepto de vida espiritual? Osvaldo. yo creo que para mí está relacionado con la teoría de los dos mundos. El mundo material, el mundo terrenal, el mundo espiritual,
de Dios, ángeles y demonios. Y de repente con el mundo material es difícil ser espiritual. En teoría, cuando va al otro mundo, en teoría va a ser más espiritual y no terrenal. Ok. ¿Alguien más quiere comentar algo? Hola, Sí, Sergio. ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Yo me arriesgaría a decirte que no hay... ¿Cómo andás? Buenas tardes a todos. Yo me arriesgaría a decir que no hay dos vidas, que hay una sola. Ok, perfecto. No hay cuerpo y alma, no hay dos mundos, hay uno solo. Ok, entiendo. Entiendo dónde vas. Perfecto. Bueno, vamos a pensarlo como lo pensaría Eben Ezra y como después Levinas lo va a desarrollar. Y lo que Levinas va a decir, desarrollando esto, es interesante, y es que no puede existir el concepto de vida espiritual porque la vida es violenta y la espiritualidad no. Entonces son opuestos. Porque la vida constantemente es violenta. Y uno va a decir, ¿en qué sentido es violenta? Si yo tengo una vida tranquila. No. Conocer el mundo es violento. El mundo se nos presenta de forma violenta. Nosotros descubrimos las cosas y es un shock. Quizás es un shock bueno, pero es violento. Es como, yo siempre lo relaciono cuando mi sobrina por primera vez descubrió el chocolate. ¿Sí? Estábamos en una mesa comiendo, toqueteó algo, agarró el chocolate, se lo puso en la boca y la cara fue esta. No podía creer el gusto del chocolate. ¿Sí? Y ese descubrimiento fue violento porque la agarró de sorpresa. Como dice María Paz, irrumpe en nuestra vida y algo que irrumpe, aunque sea para bien, es violento. Entonces, la vida espiritual no podría existir como concepto, porque la espiritualidad no se trabaja desde lo violento, la espiritualidad no es violento, pero la vida sí. Entonces, ¿qué va a decir Eben Ezra? Dios separó, puso una barrera entre lo espiritual y lo terrenal. En el principio Dios puso una barrera. Bueno, diría literalmente en el principio puso una barrera a Dios entre el cielo y la tierra. Separó la violencia de lo espiritual, la vida de lo espiritual. Se ve que son dos polos opuestos, según Levinas, según Eben Ezra. Ahora, vamos a Sforno. Sforno era un comentarista italiano y él dice, ¿qué corno significa vará? Dice, él había convertido nada en algo. No había sido necesario invocar el tiempo para lograr esto. ¿Sí? ¿Qué dice Sforno? Sforno, igual que Eben Ezra, dice, es crear algo de la nada y al mismo tiempo sus opuestos, dice Eben Ezra. ¿Sí? Para Sforno vará significa crear algo de la nada. Porque cuando alguien construye algo que ya existía a partir de algo, no dice vara. ¿Sí? No es lo mismo, si ustedes alguna vez leen las traducciones en castellano de la Torá, lo digo en castellano porque lo van a entender desde acá, Dios crea y el ser humano cría, dice la Torá. ¿Sí? Nosotros no creamos de la nada como Dios. ¿Sí? Nosotros somos criaturas, ¿sí?, de Dios y nuestros hijos son criaturas. ¿Por qué? Porque nosotros los criamos, no los creamos como Dios. No, son diferentes formas de crear porque la tradición entendería que Dios crea de la nada. Y nosotros no hacemos eso. ¿Sí? Entonces son conceptos completamente diferentes. Yo el otro día les puse como 10 conceptos para la palabra Bará, para la palabra Bereshit, esta vez traje 2.
para la palabra bara, pero el resto los pueden encontrar en el digitalizado de Mordejai Ederi. Ahora vamos a pasar, ¿sí? Hasta acá tenemos conceptos raros, porque si uno se pone a pensar, imagínense que cada uno de ustedes agarre la versión que más le gustó de Bereshit, y ahora agarran otra versión de Bará y se lee otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo raro, es: con un pacto de fuego creó a partir de la nada a Dios, ¿sí? O con un pacto de fuego separó Dios dos opuestos, el cielo y la tierra. No, todo ya cambia. Si uno agarra a los comentaristas, todo el texto va a cambiar. Ahora, siguiendo con la dinámica de qué piensan los comentaristas, vamos a la tercera palabra, que la tercera palabra nos va a traer un drama. ¿Cuál es el drama de la tercera palabra? La tercera palabra de la Torá es Bereshit bara Elohim. ¿Qué es Elohim? ¿Qué significa Elohim? Dioses. Dioses. Adonai. En plural, está en plural. Yo digo dioses en plural porque cuando uno ve el hebreo, cuando una palabra termina con mem sofit, significa que es plural. Entonces, estamos en una crisis, entraríamos en una crisis. La crisis es, ¿pero cómo? Si somos monoteístas, ¿cómo puede ser que el texto nos plantee la opción de Elohim como plural? Entonces, y esto les puedo asegurar, hay 20 hojas de comentaristas bíblicos hablando sobre Elohim, pero más o menos todos dicen lo mismo. Vamos a traer a Eben Ezra otra vez. Eben Ezra va a decir Elohim después de haber encontrado la palabra Eloá, ¿sí? Eloá es el singular. Sabemos que Elohim es su forma plural. Y la raíz de esto está en la naturaleza del lenguaje. Porque cada idioma tiene una forma formal. Y la forma de expresar formalidad en lenguas no hebreas es que el menor utilice el plural en presencia del mayor. O sea, que una persona que es menor, de menor, que es más inferior, por ejemplo, un hijo con su padre o con su madre, ¿sí? Imagínense época bíblica, un esclavo con su amo, ¿sí? Cosas así, uno tiene que usar, se refería de forma frente al que estaba por encima, de forma plural. Y va a decir esto Eben Ezra: la forma de expresar formalidad en lenguas no hebreas es que el menor utilice el plural en presencia del mayor. En árabe, acuérdense que Eben Ezra era sefaradí, vivía en el mundo árabe. En árabe, la forma de expresión formal es que los mayores hablen como realeza, en plural. En la lengua sagrada, que es el hebreo, la forma de referirse al mayor en plural. Como amo, por ejemplo, decir amo en hebreo es Adonim, ¿sí? Y dueño es el Baalim, como se dice un amo severo. Baalim en el libro de Isaías o de Isaías, ¿sí? Su amo tomará, dice Baalim, ¿sí? La caja. Entonces, lo que está diciendo acá es: no se olviden que el hebreo viene de un proto-semítico. Eben Ezra era intelectual, realmente, y habla de que el texto hebreo, el hebreo y el no lo sé si lo saben, pero el idioma árabe y el hebreo tienen la misma raíz, que es un proto-semítico. Y él dice: así como en hebreo, cuando se refiere a lo mayor, a lo superior, se habla en plural, y en árabe también, por eso Dios aparece en plural, porque tiene que ver con algo que está superior. Y les digo, por ejemplo, no, esto es para que lo sepan, que el árabe es similar, muy similar al hebreo, es que, por ejemplo, la palabra tzedakah en hebreo se dice igual en árabe, tzedakah, ¿sí? Por ejemplo. O masón es comida y almacén es el lugar donde te provees de comida. ¿Sí? De ahí viene la palabra almacén. O sea, masón, almacén, lejem, ¿sí? Lachmashin,
Lejem en hebreo es pan, en árabe lajem es carne, por eso el lahmachin es pan con carne. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Ahí para que se dé una idea cómo el hebreo y el árabe tienen un proto-semítico que comienza antes y realmente son muy similares, y en los dos idiomas cuando se habla de algo mayor se habla en plural. Y Eben Ezra utiliza esta explicación explicándolo a partir del árabe, que es un idioma local que él hablaba porque vivía en un mundo musulmán. Vamos a ver qué dice Sforno. Sforno italiano, hablaba italiano, dice así: Elohim, la expresión Eloá se refiere a algo duradero, eterno. Es por eso que Moisés se refiere a los demonios como Mim, ¿sí? Como Eloá, lo Eloá, no es algo como Dios, ¿sí? Al ver que no son eternos, están sujetos a la muerte. La razón por la que el término Eloá aquí aparece en plural, es decir, Elohim, es para enseñarnos que Dios es el origen de todas las diversas manifestaciones visibles e invisibles del universo. Esto es lo que el profeta Isaías, en el versículo 6, en capítulo 6, versículo 3, dice, tiene en mente cuando describió a Dios como Meloko Laaretz Kebodó. El mundo entero es una manifestación de su gloria. Lo que está diciendo Sforno aquí es que Elohim tiene todo lo bueno y lo malo. Mim, demonios, ¿sí? Eloá, a lo bueno, a Dios. ¿Sí? Como que Dios es la manifestación de todo. Que a diferencia, por ejemplo, del mundo cristiano, el mundo cristiano tiene una concepción de que todo lo malo no viene de Dios. ¿Sí? Es como alguien que le hace la batalla a Dios. Bueno, para la tradición judía, todo lo bueno y todo lo malo viene de Dios. Y se engloba en esta palabra, en que todo sale de acá. ¿Sí? Entonces, cuando decimos Elohim en plural, lo que se está refiriendo es a, en el principio creó ese ser del que todo lo bueno y malo sale. ¿Sí? No se olviden también que todo puede llegar hasta quedar medio comparable, por ejemplo, con la palabra bará, porque bará tiene que ver con crear opuestos, lo decía Eben Ezra. Y acá Sforno está diciendo, Dios también son opuestos. ¿Sí? Dios tiene todo lo bueno y lo malo. Entonces, piensen que estos pensadores, estos rabinos medievales, también eran cabalistas. ¿Sí? Con lo cual estaban a flor de piel con lo bueno, lo malo, lo espiritual. Entonces, todo lo pensaban desde ese lado. Y decir que Dios es como, para decirlo en términos más simples, el yin y el yang. ¿Sí? Una cosa así. Con lo cual es un abismo frente a la concepción cristiana de lo que sería Dios. Ahora, volviendo al tema de Elohim, una vez que llegamos a entender Bará Elohim, tiene otro concepto. Vuelvo al versículo entero para que lo podamos ver. Sería en el comienzo o al principio, cuando Dios creó, va a decir esto, dice, en el comienzo Dios puso una frontera. El texto quedaría como, en el comienzo puso una frontera entre lo bueno y lo malo, entre el cielo y la tierra, entre lo espiritual y la vida. Es como que para los rabinos de la época medieval, todo tenía que ver con el poder conectar de alguna forma todo lo que les sucedía. Yo voy a insistir con esto. La cábala, la mística judía, es la necesidad de urgencia de entender por qué, si eran el pueblo elegido, la estaban pasando tan mal. Entonces, piensen que en Europa los perseguían, los mataban, los crucificaban, los asesinaban, los prendían fuego. Con lo cual, la cábala nace en esa necesidad de urgencia, es decir, algo estamos haciendo mal interpretando la Torá.
la Torá debe querer decirnos otras cosas. Tenemos que volver a analizarla. Y en ese análisis se encuentran, según ellos, que la Torá dice, bueno, pasarla mal también está dentro de la idea bíblica de la Torá. ¿Sí? Porque Dios es todo, lo bueno y lo malo. ¿Sí? No solamente es lo bueno y lo malo, sino que la vida, como dice Ibn Ezra, es violenta. Y como es violenta, no está mal que la estemos pasando tan mal, porque no podemos conectarlo desde lo espiritual. ¿Me explico a dónde voy? Yo sé que puede llegar a ser raro lo que estoy diciendo, porque hoy tenemos, no sé, hoy está de moda el mindfulness, la meditación y todas esas cosas. Yo no quiero tirar un palo para eso porque debe haber gente que haga eso, pero hoy está de moda todo eso, sí, que tiene que ver con la vida espiritual, pero para los rabinos cabalistas no había forma de llevar una vida espiritual, ¿sí? La vida es violenta y la espiritualidad se maneja en otro área. Erika. Una pregunta, con todo este análisis de Dios en plural y la época, ¿nadie se le ocurrió pensar que capaz que está hablando de la oscuridad? Por todo lo que vimos en las clases de los domingos. No, no acá. No acá. Todavía no. Cuando lleguemos al segundo versículo, sí. Sí, sí. Porque Erika se refiere a que hay relatos cabalistas donde habla de que la oscuridad es la hermana de Dios. Sí. Por eso, si se cree que Dios es Dios, la hermana. Claro. Acá hay un drama, porque si hay cabalistas que están hablando de que Dios tiene una hermana que se llama oscuridad, estamos hablando de un problema de cosmovisión enorme. ¿Sí? Pero eso es una idea muy loca, muy linda también, de trabajarlo con los mitos hebreos sobre el tema de la hermana de Dios. Pero eso lo vamos a ver más adelante, porque tenemos que llegar al segundo versículo que tiene que ver con que había oscuridad. ¿Sí? Hola. Sí, 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 sí. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Hola, primero, bueno, los saludo, que yo estoy en España, así que es la medianoche aquí, estoy un poquito con sueño. Les digo que siempre los vengo siguiendo, bueno, las grabaciones, porque bueno, me hace muy tarde a mí. Pero bueno, quería acotar, si me dejas algo. Bueno, soy argentina, yo nací en Córdoba, pero bueno, vivo aquí hace más de 25 años. El tema de Bereshit, o sea, yo quiero darte una visión que yo no la he visto escrita en ningún libro, y digo, a lo mejor yo estoy loca, pero bueno, me gusta mucho la filosofía y la lógica, y veo que en las primeras partes, por ejemplo, cuando habla de que Dios separó, por eso me gusta este tema, porque justo habla de lo que separó. Empieza, separó el día de la noche, separó el agua de la tierra, separó la luz de la oscuridad, pero después pone el árbol del conocimiento del bien y del mal en una sola cosa. ¿Por qué separa todo y a esto lo pone juntos? Entonces, yo creo que ahí viene lo que sería el discernimiento, ¿no? Del bien y del mal, que eso ya es una tarea nuestra, ¿no? de darnos cuenta. La historia cuenta, digamos, de que la Nahash les dice, ¿no? Que le habían advertido de que iba a morir si tocaba ahí del árbol. Y yo creo que en realidad, o sea, lo que se le dice la vida realmente sería la muerte, y que la muerte sería la vida. En el mismo árbol, no sé si se entiende esto. Sí, el árbol del conocimiento del mal y el árbol de la vida, esta es la visión cabalística, ¿no? Que nacemos, como dijiste tú, con dolor. Cuando nacemos se nace de un parto, una experiencia traumática, y se ve una luz. Yo creo que en mi visión, que si la puedo aportar, porque a mí me ronda la cabeza, la luz creada del principio, luego del caos, no es la luz del sol y del día y la noche, sino que es otra luz. Es la luz creadora, digamos, la que le da la energía a todas las cosas. Entonces, la primera que fue creado, porque la primera luz esta habla antes del cuarto día, donde fue creada la luz que nosotros conocemos como luz, que es la luz del sol, la luz de la naturaleza. Entonces, otra luz de la que se está hablando.
Y el tema de la vida y de la muerte, yo lo veo más bien como que realmente tenían razón de que si tocaban de ese árbol iban a morir, porque en realidad la vida es la muerte, y la real vida, si hablamos así como en términos metafísicos, sería la vida ideal, o sea, la vida del mundo superior, y no esta. Y esto a lo mejor explicaría un poco el tema del sufrimiento y la muerte, o sea, no es una apología del suicidio ni nada de eso, ¿no? Pero como que también hay en libros escritos también el tema, por ejemplo, de liberar, por ejemplo, un animal de su estado animal y bendecirlo para que eleve su alma y ayudarlo a eso. No estoy haciendo apología, como te digo, a nada de esto, pero es Sí, una explicación posible de que esa muerte realmente sea la vida, y que la única vida verdadera justamente sea la del mundo superior, y que esto realmente sea la muerte, como se había dicho. No sé si se entiende yo entiendo a dónde estás yendo, pero primero, ni llegamos a estudiar todavía, ni siquiera la primera creación, no llegamos todavía, ¿sí? Y recién estamos en la segunda palabra que dice creo, y ni siquiera sabemos qué creo todavía. Eso es lo primero. Lo segundo, yo entiendo lo que vos estás diciendo, sin embargo, me permito disentir en que yo realmente no estoy de acuerdo con eso, pero cuando lleguemos lo voy a explicar. Lo voy a explicar para ir por partes, para no hacer un salto tan drástico en tema de tiempo. Sí. Hay pero de paso te respondo algo para que lo conozcas. Es un comentario muy lindo del Sefer Abair, que dice que, por ejemplo, es otro libro medieval místico cabalista, que la luz que uno ve cuando se muere, ¿sí? Atención a esto, lo voy a explicar en términos más actuales para que lo entiendan. La luz que uno ve cuando se muere es la luz de la sala de hospital porque estamos volviendo a nacer. ¿Sí? Lo estoy explicando de una forma muy, muy moderna, porque el Sefer Abair lo da una explicación mucho más larga, pero por ejemplo, uno se muere y su alma se va, y si todavía tiene cosas que cumplir y no las cumplió, esa luz que vemos es reencarnación. No, en la luz del túnel es nosotros volviendo a nacer. Y lloramos por la vida que nos acabamos de perder, dice el Sefer Abair, porque tenemos que volver a empezar. Y eso es lo traumático, dice el Sefer Abair. O sea, esa es la luz. El Sefer Abair lo dice como lo terrible de tener que volver a arrancar. ¿Sí? ¿Viste mi WhatsApp? Y nos quita la posibilidad de ir hacia un mundo venidero, porque significa que todavía nos quedaron cosas pendientes por cumplir. Eso es lo que va a explicar el Sefer Abair, que es de Abulafia, de Abraham Abulafia. Otro español, otro sefaradí, todos los sefaradí hacen cosas buenas. Vamos a seguir, y dice así, vamos a la cuarta palabra. La cuarta palabra es et. ¿Qué significa et? ¿Qué significa literalmente et? ¿Alguien sabe? Es. ¡Ah! Así de simple. En el principio creó Dios A, dice. A los cielos, a la tierra. ¿Sí? Y le voy a contar algo como para que se dé una idea. Eliezer Markov sabe mejor la historia que yo, porque me la contó él y me mostró hasta las fuentes. Pero en algún momento, cuando se creó el Estado de Israel, hace pocos años, el primer ministro del Estado de Israel quiso eliminar el et del idioma hebreo, porque dijo, el et no sirve para nada, porque para eso podemos usar la hei, es decir, a o e, ¿sí? Porque fíjense que, por ejemplo, en el texto bíblico, acá va a aparecer, esta letra significa lo mismo, porque acá dice, en el principio creó Dios. Si uno pone et y no pone a, no pone esta letra, dice en el principio Bereshit bara Elohim et shamayim beet aretz. Y suena lo mismo que decir en el Bereshit bara Elohim a shamayim be aretz.
el et no es necesario. ¿Sí? El et no es necesario. Entonces, quiso el primer ministro del Estado de Israel, quiso eliminar el et del idioma hebreo. Y hay un escritor, que ahora no me acuerdo el nombre, que esto se lo podemos preguntar después a Agustín, que le escribió una carta al primer ministro diciéndole: usted se está equivocando. El et tiene mucho sentido y significa mucho más. Y el et recobró un sentido, y en la explicación usa una explicación mística y cabalística que la vamos a ver hoy, ¿sí? Pero es muy interesante porque realmente el término et acá no tiene nada que hacer en este versículo. Y todos los cabalistas medievales empezaron a decir: ¿por qué aparece el et si no es necesario que aparezca la palabra et? Acá hay algo, si es una palabra que no es necesaria y está en la Torá, significa que es más importante y no nos estamos dando cuenta. Entonces vamos a ver qué es lo que va a decir et, qué es lo que nos quiere decir estas dos simples letras. ¿Sí? Entonces, cuando estudiamos el et, está formado por Aleph y Taf. Aleph es la primera letra del abecedario hebreo y Taf es la última. Entonces, lo que dice la tradición judía es que ¿Qué hay entre una y otra? Es que está creado, está mal traducido, y va a decir que lo que la traducción quiere decir es: Bereshit, en el principio, creó Dios de Aleph a Taf. ¿Sí? En el principio creó Dios las letras. Y las letras crearon el cielo y la tierra y todo lo que ellos contienen. ¿Sí? Las letras fueron lo que creó el mundo. Y dice así: acá vamos a ver Sefer Yetzirah, acá nos vamos a meter con un libro medieval, místico y cabalística, que yo lo tengo por acá dando vuelta. Acá está, Sefer Yetzirah. ¿Sí? De las tinajas con las letras. Dice así, yo le voy a leer. Antes de la existencia, dice el Sefer Yetzirah está dividido en enseñanzas. Enseñanzas es una Mishnah. ¿Sí? Entonces, el capítulo 1, la enseñanza número 2, el Sefer Yetzirah, dice: antes de la existencia había 22 vasijas, con 22 formas. Dios solo hizo explotar estas vasijas y la esencia que había dentro se empezó a distribuir y mezclar, y comenzaron a amarse las palabras, y esas palabras comenzaron a tomar forma. ¿Qué está diciendo el Sefer Yetzirah? Es: antes de que existiera el mundo había 22 jarrones. Cada jarrón tenía la forma de una letra hebrea. Lo único que hizo Dios no hizo nada. Lo único que tuvo que hacer es mandar a rompió los jarrones. Y el mundo se fue formando, porque lo que había dentro de cada jarrón empezó a mezclarse con lo que había dentro de otros jarrones, y se empezó a formar palabras, y esas palabras empezaron a tomar forma, y eso empezó a crear el mundo, va a decir el Sefer Yetzirah. Somos un accidente, ¿sí? Somos una explosión, muy del Big Bang, dice el Sefer Yetzirah, pero somos la explosión de 22 jarrones que empezaron a tomar forma. Y acá va a aparecer un rabino medieval, también español, también sefaradí, Rabí Moshe Cordovero, que va a decir esto: la espiritualidad de las letras y las formas de enlazarlas unas con otras. Aquel que llega a la profundidad del asunto podrá crear mundos. ¿Sí? O sea, el que entienda cómo se manejan las letras va a poder crear mundos. Y dice: con 22 letras talló Adonai y creó el mundo, y la letra se une a la palabra, y el mundo está cubierto por letras como por el agua. Un delirio, más o menos, pero hermoso. A mí me encanta imaginarme esto. Pero, ¿por qué? Porque aparte después van a empezar a dar muchas explicaciones sobre qué tiene que ver el texto bíblico. Yo, a ver si tengo por caso. Acá tengo una mesuzá que me mandó Grincho. Dame un segundo.
Me la voy a sacar del film. Un segundo, ¿eh? Porque les quiero mostrar un texto escrito de Torá. Esto es Mezuzá. No sé si se va a ver bien. Yo esto lo tendría que haber pedido a Grincho que participe, que nos muestre sus cosas. Les voy a mostrar cómo sigue el material para poder mostrar el Mezuzá. Dice así: Etz Haim. Etz Haim también es un libro medieval, ¿sí? El capítulo de Sha'ar Nikudim. Nikudim viene de Nekudot, de letras, sobre la emanación y la creación de los mundos. Los puntos de las luces primigenias, esas que salieron primero, ¿sí? Esas que salieron primero, las letras son las vasijas. Y cuando se rompieron las vasijas, las luces quedaron en forma de coronitas sobre las letras. Es por eso que los puntos y las coronitas influyen en los secretos de las letras. ¿Sí? Yo estoy diciendo esto y te van a decir, ¿de qué me estás hablando? Yo tengo una Estudiamos con... muy chiquita, no sé si se llega a ver. ¿De los tamim? No sé si se llega a ver. Se lo voy a mostrar acá. ¿Ven? ¿Tiene algo que ver con los tamim? Tiene que ver con los tamim. ¿Ven que ahí dice Shaddai? La primera letra esta tiene una coronita arriba. ¿Sí? El escriba, el sofer, Grinchu, le pone coronas a algunas palabras porque figuran en la tradición judía cuando se figuran con coronas. ¿Sí? Y uno dice, ¿y por qué aparecen con coronas algunas letras? ¿Sí? O los teamim. Los teamim es una forma de leer unos puntos que aparecen en el texto. Y uno va a decir, no, esto es tinta que se cayó de la pluma. Y quedó así. ¿Sí? El más racionalista va a decir, no, es tinta que cayó en el papiro. ¿Sí? Y otro va a decir, no es tinta, no es casual que haya caído ahí. ¿Sí? Son los puntos primigenios del contenido del jarrón. Y las coronas tienen que ver con que cada palabra que tenga una corona tiene que tener un valor especial. Entonces ahí empieza el análisis de la letra, el análisis de los números, de las coronas. ¿Sí? Todo sale de ahí, pero esto no es algo que yo voy a dar, yo no voy a enseñar ni cábala ni mística, ¿sí? Pero quiero hacer una idea de todo lo que nace de entender la palabra et. ¿Sí? De entender que et tiene que significar otra cosa. Entonces, vamos al Talmud de Babilonia, dice así: dijo Rabbi Yehuda, dijo Rab, Betzalel sabía permutar las letras con las cuales fue creado el cielo y la tierra. ¿Quién es Betzalel? En el libro de, quizás me estoy equivocando del libro, pero en el libro de Éxodo, Dios le dice a Moisés, no lo sé en castellano, no sé si en castellano es otro nombre, pero le dice que Betzalel construya el arca, ¿sí? Para guardar las tablas. No sé si en español es Betzalel. Si alguien sabe cómo es en español, que lo diga. Y la pregunta es, ¿por qué Betzalel? La Torá dice que Dios le dice a Moshe, la Torá relata, porque yo le he otorgado sabiduría de Dios, ¿sí? Para crear el arca. Y uno dice, pero ¿y por qué Betzalel? Y acá dice, porque parece que Betzalel era un artesano, va a decir el Talmud, y sabía permutar las letras. Sabía cómo mover las letras para crear mundos. Entonces era la persona ideal para poder armar el Mishkan y el arca para guardar las tablas de la ley. ¿Sí? Tenía la capacidad de construir algo maravilloso con solamente juntar letras, dice el Talmud de Babilonia. Entonces, hasta acá tenemos un drama enorme, y es que la tradición va a decir, en el principio creó Dios de Aleph a Taf. ¿Sí? En el principio lo único que hizo, o separó Dios, y acaba de decir que Bará puede ser rompió. ¿Sí? ¿Por qué rompió? Porque significa cortar, colocar una frontera dividida, ¿sí?
Y la pregunta es, si uno va al libro de Yehezkel 23:47, ¿alguien tiene una Biblia por acá? Yo no tengo. Si alguien, y me dice el libro de Ezequiel. El primero que tenga, se mutee, me diga, acá tengo. Capítulo 23, versículo 47. Dice, y la multitud las apedrará y las cortarás con sus espadas, matará a sus hijos y a sus hijas y prenderán fuego a sus casas. Perfecto. Y la multitud apedrará o golpeará o romperá. ¿Sí? En hebreo es bará, dice. ¿Sí? ¿La tenés en hebreo también? No. ¿No? Bueno, en hebreo el apedrará está mal traducido, es bará, que es como y romperá y destruirá. ¿Sí? Entonces, lo que acá está diciendo de alguna forma Moshe Cordovero, el Sefer Yetzirah y todos los libros de mística medievales, están diciendo que en el principio, ¿sí?, destruyó Dios. ¿Cómo que destruyó? Los jarrones de Aleph a Taf, y eso crearon el cielo y la tierra. Eso es lo que va a decir el texto. ¿Sí? La concepción medieval y mística sobre el primer versículo de la Torá. Ahora, obviamente tenemos que terminar el primer versículo y dice, vamos a Hizkuni, acá dice, Eta Shamayim Be'et Haaretz, y dice, a los cielos y a la tierra. Y le voy a de paso decir qué significa Et. Et, según Avinieri, ahí está, no me sabía el nombre, Avinieri, ¿sí?, el escritor que le corrigió al primer ministro, no me acuerdo del nombre tampoco, se me fue de la cabeza, de Israel. ¿Por qué el Et era importante? Porque lo que está diciendo es que cada vez que aparece Et en la Torá, significa algo más, significa un montón de cosas. Entonces lo que está diciendo es, en el principio creó Dios mucho más que a la tierra y mucho más que al cielo. ¿Sí? El Et es de Aleph a Taf, engloba un montón de cosas. Entonces lo que le está diciendo es, cuando Dios creó el mundo, creó mucho más que lo que nosotros podemos ver. ¿Sí? Por eso la palabra Olam y Alam se escriben iguales, y una significa mundo y la otra significa oculto. Porque significa que Dios creó tanto oculto como visible. Por eso este curso se llama Lo oculto y lo visible. ¿Sí? Dios creó un montón de cosas que vemos y que no vemos, y lo encierra todo en el Et. Y cada vez que en la Torá aparece la palabra Et, significa que está diciendo más de lo que dice. Y es nuestro trabajo poder entender qué corno nos está queriendo decir. Ahora vamos a Et Hashamayim Be'et Haaretz. Y acá dice así, Hizkuni, otro español sefaradí, va a decir a los cielos y a la tierra. En el Midrash Tanjumá, yo lo tengo en el living. El Midrash Tanjumá, capítulo 8, dice que Rabbi Ishmael le preguntó a Rabbi Akiva cuál es el significado de la palabra Et en este versículo. Imagínense, ya en el Talmud están debatiendo Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael qué significa la palabra Et. Hay algo acá que no tiene sentido. ¿Cuál es el significado de la palabra Et en este versículo? Es decir, ¿qué contribuyen estas palabras a nuestro entendimiento del versículo? Porque claro, Rabbi Ishmael le dice a Rabbi Akiva, esto está de más. O contribuyen algo que no nos damos cuenta, o hay algo que no queda bien, o sea, literariamente no queda bien ponerlo. Y Rabbi Akiva le respondió que si la Torá simplemente hubiera escrito Bereishit bara Elohim shamayim be'aretz, en el principio creó Dios cielo y tierra, la gente habría pensado que los términos shamayim y aretz se refiere a dos divinidades separadas, cada una de las cuales ha creado parte del universo. ¿Sí? Lo que Rabbi Akiva le va a decir acá es, en realidad piensen que Rabbi Akiva estaba en esa mezcla con el mundo romano, que aparecían un montón de deidades y un montón de dioses, entonces había un debate de quién creó el mundo, quién no, en el mundo romano, que siempre estaban pinchando al mundo judío, que creían un solo Dios. Entonces lo que dice Rabbi Akiva es, no, lo que está diciendo acá el texto es
que si no hubiésemos puesto el Et, la gente creería que Shamaim y Aretz son dos deidades diferentes. Y si la gente cree que son dos deidades diferentes, pueden entender que el mundo es politeísta. ¿Por qué? Porque Elohim es plural. Entonces, en el principio crearon los dioses cielo y tierra. Imagínense que uno lo entiende así. Los dioses, Dios cielo, Dios tierra. ¿Sí? Crearon el mundo. Uno creó el cielo, otro creó la tierra, diría Rabbi Akiva. Entonces, por eso el Et es como separar y decir, en el principio creó Dios a los cielos y a la tierra. ¿Sí? Y de hecho acá les voy a decir algún comentario que se me acaba de cruzar por la cabeza. ¿Vieron cuando Ibn Ezra dice que las cosas que están superiores al otro van en plural? ¿Sí? Maim y Shamaim están en plural. Y Aretz está en singular. La tierra está en singular, la palabra tierra está en singular, pero Maim y Shamaim están en plural. Lo que está por encima, ¿sí? Que son los cielos, el Shamaim, está en plural. ¿Sí? Es la misma significación que Ibn Ezra hace, lo que acabo de pensar. Yo tengo que escribir estas cosas. No me la roben, ¿eh? Tiene que ver con los niveles de los cielos, que hay un primer nivel, segundo nivel, hasta el séptimo bueno, uno cielo. de los comentaristas, que es Rashi, va a decir que Dios creó varios cielos. ¿Sí? Y en cada cielo hay una escala de ángeles. Los querubines, los arcángeles, o sea, como que hay 7 cielos, 7 escalas, y en la última está Dios ahí presente. ¿Sí? Pero imagínense que si traigo todos los comentaristas, todavía estaríamos en vara. ¿Sí? De hecho, lo estamos leyendo a Rashi en este comentario que vos estás haciendo con todo el orden, en esta parashá del Lech Lejá, que también habla de las estrellas y todo, que hay un orden, que hay una jerarquía. Sí. Literal. Bueno, y ahora con esto terminamos el primer versículo de la Torá. ¿Sí? Y nos dejó un problema, porque el primer versículo tiene tantas explicaciones que ni siquiera se las pude traer para entender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. 7 palabras, miles de explicaciones. Y ahora vamos a empezar con el segundo, que no lo vamos a empezar hoy, pero lo vamos a leer para que lo puedan ir pensando en la semana. Y dice así, yo lo voy a leer en hebreo y después en español. Be'aretz haita tohu va'bohu bechoshech al pnei tehom beruach Elohim merajefet al pnei hamayim. Y la tierra era un tohu va'bohu, y había oscuridad sobre la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Yo se lo voy a dejar para que lo lean un segundo y que me digan cuál es el problema teológico que tenemos acá que nos genera un problema real, y después la semana que viene lo vamos a estudiar. Pero ¿cuál es el problema teológico que aparece acá? Que Merajefet está en femenino. No es un problema teológico. Tiene que haber un problema teológico mayor. Primero el concepto de Tohu Va'bohu. El concepto de Tohu Va'bohu, yo puse Tohu Va'bohu porque no tiene definición la palabra Tohu Va'bohu. Mal traducida como caos. Sí, mal traducida como caos. Las traducciones, por ejemplo, la Septuaginta y algunas traducciones pusieron que la tierra era vana y vacía, o había, no sé, a ver, alguien que me diga algunas traducciones, caos y oscuridad, caos y no sé, y drama. No me acuerdo muy bien ahora cuáles son las traducciones de Tohu Va'bohu. Tohu Va'bohu es una de esas palabras en hebreo que no tienen traducción. Los judíos no tenemos ni idea qué significa. ¿Sí? Es como Bereshit. No es del arameo Tohu Va'bohu. No, es como Bereshit. Es una idea, es un concepto. No tiene una explicación, una definición literal. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema teológico de y había oscuridad sobre la superficie del abismo y el Espíritu de Dios vagaba sobre la superficie de las aguas? Hay un problema. El Espíritu de Dios vagaba sobre las aguas, ese creo yo. Pero ¿cuál? Tiene que haber una definición más específica. Díganme cuál es el problema teológico para el judaísmo y este versículo. Que había oscuridad, que había algo. ¿Quién dijo que había algo? Teológico.
Claro, porque es Yeshmael. O sea, Había algo. algo físico, están refiriéndose a algo No físico. andaban las letras también ya dando vueltas. No, el problema acá es que había algo. Que hay de la El nada. problema acá es que había algo, y según el texto de la Torá y el judaísmo, la creación es ex nihilo. Dios crea a partir de la nada. Y acá dice, y había oscuridad sobre la superficie del abismo, Claro. y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y Está uno dice, nombrando dos lugares. está nombrando cosas que existen antes de que Dios cree. Claro. Porque todavía no dijo Dios que se haga la luz. Con lo cual hay un problema teológico enorme, enorme, que es que había abismo, que había oscuridad, ¿sí? Y que había agua. Entonces hay algo que no se entiende. Bueno, los cabalistas lo van a desarrollar de una manera muy interesante, ¿sí? Como por ejemplo, antes decía Erika, ¿quién es la oscuridad? Porque Dios crea y ¿qué es lo primero que hace? Luz. Con lo cual corre a un costado de la oscuridad. ¿Y quién es la oscuridad? ¿Quién corrió? Bueno, los cabalistas van a decir, es la hermana de Dios. Los hermanos se pelean todo el tiempo. ¿Sí? La tradición cabalista va a decir, la oscuridad es la hermana de Dios. ¿Sí? O es como esa idea de Dios. Pero también hay otro drama, y es que cada vez que Dios se hace presente en el texto bíblico, se hace presente a partir de ¿qué? De la oscuridad. Siempre que Dios aparece, se oscurece el cielo. ¿Sí? Todo se oscurece, hay relámpagos, tormenta, parece que se va a ir el mundo abajo. Entonces, los caballeros van a decir, pero entonces no sé si es la hermana de Dios. Quizás la oscuridad es el propio Dios, porque cada vez que aparece, se aparece en la oscuridad. Y ahí viene la famosa teoría del Tzimtzum, ¿sí? Que es que Dios se abstrae para crear el mundo. ¿Sí? Porque Dios está en la oscuridad y abstrae la oscuridad para crear un poco de luz. ¿Sí? Pero bueno, eso no lo vamos a estudiar acá. ¿Por qué? Porque no es una clase de cábala. Así que con esto cerramos nuestra clase del día de hoy. La semana que viene vamos a ver el segundo versículo de la Torá, que lo repito y dice así: y la tierra era un tohu vabohu y había oscuridad sobre la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Lidia. Estás muteada, Lidia, ¿eh? A ver, ahora. El primer ministro de Israel era Ben Gurión. Ahí está, Ben Gurión, no me lo acordaba. Ben Gurión quería eliminar el et del lenguaje hebreo. ¿Sí? Pero bueno, ahora sí, con esto cerramos nuestra clase del día de la fecha. Nos vemos cuando nos veamos. Saludos. Chau, chau. Chao, Bori. Chao.